Padre, en esta noche te damos gracias una vez más por el privilegio, Señor, de escuchar tu palabra. Te pido, Padre Santo, una bendición por el hermano que está conduciendo esta actividad muy importante para la vida espiritual de cada uno. Te pedimos, Señor, sabiduría de lo alto, una bendición especial por cada uno de los hermanos que en esta noche están atentos, Señor, para escuchar de tu palabra y tenemos, Señor, el deseo de aprender cada día más y más. Bendícenos, guárdanos, Padre Santo, líbranos de todo mal. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, oramos. Amén. Pues siempre hemos llegado a esta última clase de esta serie de religiones del mundo y sobre todo pues cómo testificarles, ¿no? Acerca de Jesucristo. Y en esta noche pues nos toca tratar el tema del romano-catolicismo, ¿no? Ya que es la religión más grande, de muchos seguidores, aunque no sé hasta qué punto, ¿no? Pues yo me acuerdo haber vivido muchos años en España. Y el ser católico es sinónimo de haber nacido ahí, porque de 45 millones de habitantes, pues todos dicen ser católicos, pero seguidores de la religión, pues muy pocos, muy pocos. Generalmente en Europa pues vive un, un humanismo completo, un individualismo en medio de un pluralismo que realmente la religión pasan de la religión. En sí, pues, se habla en Europa de una posmodernidad en la cual pensar ser de una religión es estar fuera de moda. Así como que tú te pusieses pues una camisa o un pantalón que está fuera de moda, así ven la religión. Ya dice, ya ese cuento es un cuento del siglo pasado y nada. No obstante, pues claro, la iglesia tiene muchos vínculos con los gobiernos, con los ayuntamientos y se hace muy difícil pues erradicar una institución que es tan poderosa económicamente. Económicamente es un monstruo, ¿verdad? En todo aquello. Pero bueno, veamos un poco en esta noche lo que vamos a ver del romano catolicismo. Siéntanse libres si en cualquier momento quieren interrumpirme, levantar la mano porque tienen una pregunta o quieren añadir algo o un testimonio que dar, con toda libertad, ¿eh? Eso a mí me agrada. Bueno, ellos dicen que la Iglesia Católica Romana es la iglesia verdadera, establecida por Jesucristo para la salvación de toda la humanidad. Según la tradición romano-católica, comenzó en el día de Pentecostés, en Jerusalén, que es lo que nosotros como creyentes cristianos evangélicos también creemos. Pero la tradición católica considera que la iglesia es una continuación de la comunidad cristiana primitiva establecida por los discípulos de Jesús. La iglesia considera que sus obispos, como los sucesores de los apóstoles de Jesús, el líder de la iglesia, el obispo de Roma, también conocido como el Papa, como el único sucesor de San Pedro después de su nombramiento por Jesús como cabeza de la iglesia. Nosotros como cristianos evangélicos totalmente esto no lo aceptamos. Lo vemos pues una imposición de jerárquica. ¿Por qué? Porque Jesús nunca nombró a nadie más como cabeza de la iglesia, ya que Cristo mismo, como ustedes saben, es cabeza de la iglesia, según 1 Corintios 11:13. En el evento aquel que se data ya en Mateo 16, hay que notar lo siguiente. Si podemos leer el pasaje bíblico que dice, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y él les dijo.
¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado es carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro significa, es Petros, es una piedra pequeña, y sobre esta roca, que es Petra, roca Petra, es roca, edificaré mi iglesia. Entonces, hay dos tendencias al analizar este versículo, este pasaje bíblico. Uno es que Cristo está diciendo, pues, bajo la declaración de que Jesús es el Hijo de Dios, creer en el Hijo de Dios es la base, el fundamento por la cual toda persona puede venir a ser parte de la familia de Dios. Otra, pues, sea el mismo que Cristo está haciendo, pues, un juego de palabras. Mira, Pedro, tú eres Pedro la roca, pero sobre esta roca, que soy yo, edificaré mi iglesia. Y efectivamente, Él es la cabeza, Él es nuestro guía, Él es nuestro baluarte, Él es todo, Jesús. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti, y ahora le dice a ti, ¿verdad? Como esto es para mí, pero para ti, te dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Y en todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a los discípulos que a nadie dijeran que él era Jesús el Cristo, sea el Mesías, el prometido. Jesús está exponiendo la declaración de Pedro que Jesús es el Hijo de Dios. Y todo aquel que crea en el Hijo tendrá vida eterna. Esa es la base del mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y fue precisamente la predicación de Pedro, ¿verdad?, que introdujo el Evangelio por primera vez. Después del Pentecostés, pues Pedro se alzó y predicó el Evangelio y muchos miles se convirtieron. Rápidamente el cristianismo se expandió por todo el Imperio Romano desde muy temprano, con persecuciones debido a los conflictos con la religión estatal politeísta, los romanos. Durante esta época, la doctrina fue refinada por una serie de teólogos y maestros muy influyentes, conocidos colectivamente como los padres de la Iglesia. Allá por los años 100, maestros protoortodoxos como Ignacio Ignacio de Antioquía e Irineo definieron las enseñanzas claras, oposiciones a otras cosas como el gnosticismo, que también Pablo lo declaraba en sus epístolas. En el siglo IV aparece una figura muy importante dentro de la Iglesia Católica y es San Agustín, Agustín de Hipona, uno de los más grandes pensadores, filósofos de la Iglesia Católica y uno de los cuatro patriarcas de la Iglesia Católica Occidental. Ya vamos a ver esto. Llegó un punto en que la Iglesia Católica se dividió entre el Oriente y el Occidente. Hubieron patriarcas que se fueron para el Oriente y patriarcas que surgieron también en el Occidente. Este San Agustín, pues, es uno de los cuatro patriarcas. Su obra más famosa es un libro que se llama La ciudad de Dios. Muy importante libro, donde él pone las bases de lo que es la Iglesia Católica, donde se describe esta ciudad en la tierra, un, un ideal milenio en el cual mora la justicia, constituyendo así a la Iglesia Católica como la ciudad donde Dios habita en su reino terrenal. Según él, pues el milenio lo establece la Iglesia y, y dentro de la Iglesia se ha de vivir en justicia y en paz. Ya sabemos bien que históricamente pues eso es imposible de probar. Pero para ellos, por eso a muchas iglesias le llaman la basílica,
porque es el reino de Dios en la tierra. Así pues, todo aquel que quiera encontrar a Dios y su justicia tiene que estar dentro de los muros de la Iglesia Católica. De otra forma, no hay salvación. Pero antes del nacimiento de Agustín, en el año 313, las persecuciones se redujeron con el edicto de Milán y la legalización del cristianismo por parte del emperador Constantino I. Ya esto estamos hablando en los años 380. Bajo el emperador Teodosio, el cristianismo se convirtió en la religión estatal del Imperio Romano mediante el edicto de Tesalónica. Este, más bien, es el comienzo de la Iglesia Romano-Católica, donde ya se vio comprometida con la política y el control del Estado. Ya hubo, y pues, algo atroz. Pero bueno, ¿qué hizo el cristianismo primitivo que creciera tanto? Y fueron las persecuciones, muchos mártires. A diferencia de la mayoría de las religiones del Imperio Romano, el cristianismo exigía a sus seguidores que renunciaran a todos los demás dioses. Durante los primeros 300 años, la iglesia fue perseguida, pues significaba una contrariedad con las creencias politeístas del imperio. Pero esto causó que el cristianismo se extendiese por todo el imperio, hacia el oriente y hacia el occidente. He de hacer mención en esta época del comienzo de la iglesia a Policarpo. Recuerdo que cuando estudiamos Apocalipsis vimos a Policarpo, uno de los primeros mártires de la iglesia, quien fue discípulo del apóstol Juan y pastor de la iglesia de Esmirna. Él fue quemado por su creencia en Cristo. No fue hasta que el cristianismo se legalizó con el edicto de Milán. Esto sucedió mediante el emperador Constantino, como lo habíamos dicho. Se conocía también como Constantino el Grande, que fue un emperador romano entre estos años, y el primer emperador romano en convertirse al cristianismo. Desempeñó un papel fundamental en la elevación del estatus del cristianismo en Roma, despenalizando la práctica cristiana y cesando las persecuciones cristianas en un periodo conocido como el cambio constantiniano. Esto inicia la cristianización del imperio romano. Ya para el año 360, el cristianismo se había convertido en la religión estatal del imperio. Así que cuando usted argumente con los hermanos católicos, pues puede tomar como base histórica a Constantino. Fue el que precursó por un decreto que todo el mundo bajo el imperio romano pues era católico. Y ya desde entonces se destruyó la esencia de lo que es el cristianismo. A través de la historia, lo que tiene que tener en mente es que Dios siempre ha tenido un remanente fiel, y siempre, desde Israel hasta la iglesia de hoy. Un filósofo católico dice, en la época de Constantino, el estado de expectativa apocalíptica debe haber sido bastante fuerte. La inminente venida de Cristo, la expectativa del último día, constituía un peligro social muy grande. Además, el espíritu, el espíritu de la antigua ley, tan ampliamente separado de todo misticismo, no era tan diferente del espíritu romano mismo. Así que más bien Roma podía llegar a un acuerdo con el Dios de los ejércitos y no meterse en problemas. Algo que siempre debemos de tener en cuenta lo que les decía, que Dios a través de la historia siempre ha tenido un remanente, un grupo de creyentes fiel a Dios, no importa dónde uno esté. Una vez propagado el cristianismo, para fines del año 800, ya se definía la división de la iglesia entre ortodoxa y la iglesia latina. Con la coronación de Carlomagno por el Papa Leo III en el año 800, su nuevo título vino a ser Patricius Romanorum,
y la entrega de las llaves de la tumba de San Pedro. El papado había adquirido un nuevo protector en el occidente. Ya para el año 2200 la Iglesia intentó recuperar la ocupación de Jerusalén por el Imperio Otomano a través de las cruzadas. Esto nos lleva a un periodo medieval donde la pureza de la palabra se había perdido, viéndose enredada en tradiciones, en dictámenes de los obispos, aunque uno de los más grandes pensadores católicos es meritorio mencionarlo, que se conoce como Santo Tomás de Aquino, tremendo filósofo y pensador, y puso muchas bases tradicionalistas que los cristianos católicos tienen que seguir. Se debe a todo lo que él estableció. Este señor, pues, como les digo, un gran pensador, y si tú no tienes muy bien tu fe y tu doctrina bien establecida y te pones a leer a Santo Tomás de Aquino, te puede enredar de una manera que ni te das cuenta. Por apellido, recuerdo un pastor allá en España que se fue a las bibliotecas romano-católicas y se devoraba todos los escritos de Santo Tomás de Aquino para decirte que tuvo que dejar el pastorado porque dice que estaba confundido, no sabía lo que creía. Tremendo. Época también se crearon varios órdenes católicas, como los franciscanos, dedicados a la pobreza y encabezados por el famoso San Francisco de Asís. Pero llegamos al 31 de octubre de 1517. Martín Lutero, un sacerdote, publicó sus 95 tesis en público con la esperanza de provocar un debate. Sus tesis provocaron contra, protestaban contra puntos claves de la doctrina católica, así como contra las indulgencias. Único Siglio y Juan Calvino y otros también criticaron las enseñanzas católicas. Estos desafíos, apoyados por las poderosas fuerzas políticas de la región, dieron lugar a la Reforma Protestante. Durante esta época, muchas personas emigraron de sus hogares a zonas que toleraran la práctica de la fe, ya que se desató mucha persecución y muchas guerras entre los distintos sitios, lugares de Inglaterra, como en Francia y en Alemania. Y precisamente en Alemania, pues tanto fue el debate que la iglesia estatal, aún hoy día, es la luterana. La reforma condujo a una guerra entre la Liga Esmalcalda protestante y el emperador católico Carlos V. La primera guerra de 9 años terminó en 1555, pero las tensiones continuas produjeron un conflicto mucho más grave. La guerra de los 30 años, que estalló en 1618 en los Países Bajos, la guerra de las contrarreforma, fueron de la rebelión holandesa y la guerra de los 80 años. Tú sabes que durante esta época hubieron muchos sacerdotes que se unieron a lo que se llamaba la contrarreforma. Fue muy fuerte en, en Francia, en Alemania, y extremadamente fuerte fue en España también. Muchas atrocidades. Pero bien, eh, parte de la cual eh, fue la guerra de la sucesión de Jülich, que también incluyó al noreste de Alemania, la guerra de Colonia en Alemania también. Fue un conflicto entre eh, facciones protestantes y católicas que devastó el electorado de Colonia, después de la que el arzobispo que gobernaba la zona se convirtiera al protestantismo. Los católicos eligieron a otro arzobispo, Ernesto de Baviera. ¿Sabes? Esto es tremendo, las políticas y las guerras que se armaron en Europa, tratando de cada quien defender sus términos doctrinales. En Francia, una serie de conflictos denominados guerras de la religión francesa se liberaron entre los 1562 al 98 entre los hugonotes y las fuerzas de la Liga Católica Francesa. Una serie de papas se aliaron con la Liga Católica y se convirtieron en sus patrocinadores financieros.
Esto terminó bajo el Papa Clemente VIII, quien aceptó con vacilación el edicto de Nantes del 1598 del rey Enrique IV, que otorgaba tolerancia civil y religiosa a los protestantes. Iban saliendo adelante todas las guerras, pues, un poco a favor de los protestantes que le permitían reunirse ya, ¿no? Varios cimientos de reformistas que sobrevivieron a un naufragio se rindieron a los españoles en la Florida, creyendo que serían bien tratados, pero fueron ejecutados por herejía. Uno de los países más atroces en contra del protestantismo ha sido los españoles. La reforma llegó a España, pero muy rápidamente fue contrarrestada. Todos aquellos que habían llegado de Europa, porque a España llegó el cristianismo, sobre todo en la élite de gente de clase alta, porque son las que podían ir a estudiar a universidades, pues, en Francia o Alemania. Allá, pues, conocían del Evangelio y regresaban a España, pues, como cristianos evangélicos, pero no duraba mucho. Eh, Muchos de ellos tenían que huir o eran eliminados. Bueno, cuando los mártires calvistas de Guernsey fueron ejecutados por herejía durante las persecuciones marianas, una de las mujeres dio a luz. Aunque el bebé fue rescatado, los sacerdotes cercanos dijeron que el niño debía ser quemado debido a que había heredado la mancha moral. La reforma inglesa se basó ostensiblemente en el deseo de Enrique VIII de anular su matrimonio con Catalina de Aragón, y fue inicialmente más una disputa política que más tarde fue teológica. Las actas de supremacía hicieron del monarca inglés la cabeza de la iglesia inglesa, estableciendo así la iglesia anglicana. Luego, a partir de 1536, se devolvieron unos 825, se disolvieron en Inglaterra 825 monasterios. En Gales e Irlanda y se confiscaron las iglesias católicas. En el 1547, todos los monasterios, conventos de monjas y santuarios fueron destruidos o disueltos. Ahora, María I de Inglaterra reunificó la iglesia de Inglaterra con Roma y persiguió a los protestantes durante las persecuciones marianas. De aquí nace, eso es lo que quise añadir para que ustedes sepan un poco de cultura. Aquí nace el nombre de un trago de licor que le llaman el Bloody Mary, pues es que ella se dedicó en nombre de esta reina, porque iba a matar, pues, iba a matar protestantes por donde quiera que los encontrara. En España los protestantes son casi eliminados. Durante esta época también surge la orden de los jesuitas, que es el ejército de Jesús con el objetivo de brindar gloria a Dios y al Papa y destruir a los protestantes. Bajo el mando de Ignacio de Loyola y Francisco Javier, dos vascos que emprendieron esta tarea de eliminar a los protestantes, tanto en Europa como una fuerte imposición de la religión católica en América Latina. Bueno, llegamos ya al concilio del Vaticano II. Aquí, en el medio de todo esto hay mucha historia, ¿eh? Y la historia de la iglesia es fenomenal, es bellísima. Yo se la recomiendo que la estudien cuando tengan tiempo. Bueno, quiero marcar esto porque es el comienzo de una nueva era en la historia del catolicismo romano. Se dio la apertura para que los miembros leyeran la Biblia y la aplicación de esta a sus vidas, ya que esta fecha, esta fecha de las misas eran en latín y no se permitía estudiar la Biblia a los creyentes por ellos mismos. El catolicismo promueve una vida de santidad, así como un matrimonio de por vida, defienden la infalibilidad de las escrituras, los concilios, el papado y las tradiciones aceptan el concepto de la Trinidad, la deidad de Cristo, creen en las consecuencias del pecado
en el juicio final. No obstante, Jesús dijo a los principales religiosos de su época: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres. ¿Por qué digo esto? Porque ya echando a andar con todo lo que es el romano-catolicismo, ellos se ven más apegados a la tradición que a lo que es la infalible palabra de Dios. No obstante, lo dicho, nadie puede negar que la Iglesia romano-católica ha sido una de las influencias más poderosas en la historia de todas las civilizaciones. De modo que el catolicismo romano era una de las principales religiones del mundo. A finales del 21 habían 1.375 mil trillones de católicos en el mundo, con 115.600 sacerdotes. Por el hecho de que su influencia en el mundo es enorme, es vital que se haga un examen bíblico de esta iglesia. La verdad que a base de la imposición, muchas otras estrategias, la iglesia pues romano-católica creció. Ya no se diga cómo creció en el Nuevo Mundo, en América Latina, donde se utilizó una nueva forma de evangelización. Ya muchos de nosotros la conocemos. La importancia de la revelación divina. Los protestantes han asegurado tradicionalmente que Dios ha hablado exclusivamente en los 66 libros de la Biblia, ¿no? Solo ellos, nosotros creemos, tienen la autoridad para dictaminar nuestras vidas. En contraste, el catolicismo romano enseña que además de la Biblia protestante, hay otras 5 fuentes adicionales de autoridad. Número 1 son los libros deuterocanónicos, en que nosotros los conocemos como libros apócrifos. El catolicismo sostiene que la autoridad divina está en la tradición actualizada de la Iglesia romano-católica. También, como se dicen ellos, viene a ser palabra de Dios. Se le concede autoridad divina al Papa. Cuando hablan o enseñan de acuerdo con el Papa y la tradición católica ortodoxa, los obispos católicos se les considera infalibles. Y la interpretación oficial que hace la Iglesia sobre las enseñanzas de la Biblia tienen que ser sus interpretaciones. No puede haber autoridad divina en la Biblia y además en diversas fuentes de supuesta revelación. Dios no se contradice a sí mismo, ni miente. Él no puede afirmar un grupo de enseñanzas en la Biblia para luego afirmar que éstas están equivocadas, mediante otras formas de tradición revelada. Nadie puede negar que tanto los católicos devotos como los protestantes desean sinceramente hacer la voluntad de Dios, desean saber qué le agrada a Dios con el fin de vivir según ese conocimiento. Pero eso es lo que el asunto de la autoridad bíblica es de crucial importancia. Porque la verdad es de que, aunque tú muestres a un sacerdote la verdad de la Biblia, ellos te dicen: obispos tenemos, autoridades de la iglesia, que nos dicen a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. La devoción plena, la lealtad plena de todo sacerdote a los concilios y a lo que determinan los obispos y sobre todo el Papa es fiel. Hacen caso omiso a cualquier cosa que puede estar en la Biblia, pues eso viene, según ellos, de Dios mismo. Bueno, existen 9 características de personas católicas romanas en el mundo entero. La primera, sacar a decir, catolicismo nominal y social. El catolicismo romano de la mayoría no comprometida, o sea, nominal. Por ejemplo, España. Todo el mundo, por nacer ahí, si tienen que convertirse a algo o decir que son algo, pues son católicos, aunque no lo practican para nada. Quizás lo que nacieron o se casaron en la iglesia,
pero que tienen poco conocimiento de la teología católica y que son, en la práctica, católicos de nombre. El catolicismo sincretista o ecléctico, el catolicismo romano que está mezclado en distintos grados con la religión pagana de la cultura o que existe o que ha absorbido por la misma, por ejemplo, en México y Sudamérica. Un catolicismo sincretista. El catolicismo tradicional o ortodoxo es la rama conservadora y fuerte del catolicismo romano que se aferra a las doctrinas históricas de la Iglesia, tales como se les afirmaron en el Concilio de Trento del siglo XVI. El catolicismo moderado, que es el catolicismo del Vaticano II, el cual ni es completamente tradicional ni enteramente liberal. Está el catolicismo modernista y liberal, el catolicismo romano progresista, posterior al Vaticano II, que rechaza hasta cierto grado la doctrina tradicional. Son muy liberales, dan paso a todo tipo de cosas que el catolicismo había negado antes, ellos lo aceptan. Por ejemplo, puede ser la homosexualidad. Catolicismo cultural o étnico, el catolicismo que conservan frecuentemente los emigrantes, quienes utilizan su religión para sentirse como parte de algo. Estiman que no ser católico romano es no pertenecer y perder su nacionalidad y sus raíces. Interesante, tantos tipos de católicos, ¿no? Catolicismo apóstata, catolicismo romano que aglomera a los católicos aislados, retrogrados o apóstatas, quienes en su mayoría son indiferentes a la Iglesia Católica oficial. El catolicismo carismático, que también buscan ellos ser bautizados por el Espíritu Santo y hablar en lenguas. En algunos lugares se llama eh, creyentes de base, además de otros dones espirituales y señales de mayor espiritualidad católica. Entonces puede ser que son, pues así tipo, un poco carismáticos, ¿no? Que es lo mismo, catolicismo carismático. El catolicismo evangélico, la rama de los antiguos católicos romanos que son auténticamente evangélicos y que han rechazado las enseñanzas antibíblicas de Roma. Estos a menudo optan por permanecer en la Iglesia Católica con el fin de evangelizar a otros católicos. Como sea, las tradicionalistas son, sin duda, el sector más influyente en la Iglesia Católica, porque mediante el Papa, los obispos, los sacerdotes ortodoxos ocupan el centro del poder del catolicismo. Los tradicionalistas creen que por ser obedientes a la Iglesia Católica, le son obedientes a Dios y a Cristo. Esto es así por el hecho de que se les ha enseñado que cualquier cosa que la Iglesia Católica proclame como creencia, práctica ortodoxa, mediante su tradición es, por definición, la voluntad de Dios. Bueno, pues hoy quisiera empezar que veamos un poquito de estas cosas, aunque yo sé que ustedes pues ya las conocen, ¿no? Así que solo te puedo dar un- así un brochazo por encima para ver a estas cosas, ¿no? Los sacramentos del catolicismo incluyen actividades espirituales, en particular en la que los creyentes participan, tales como el bautismo, la confirmación, la penitencia y la participación en la misa. Estas actividades las preside un sacerdote católico, quien actúa de mediador entre Dios y el hombre. Estas actividades especiales se celebran con el fin de repartir la gracia de Dios, en este caso como una sustancia espiritual o poder y su favor. Mediante los sacramentos, la gracia interna en el poder que se recibe en el interior del alma
el cual nos permite actuar de manera sobrenatural. Además, el don sobrenatural de Dios, infundido en la misma esencia del alma, como hábito de gracia, es gracia habitual. Esta gracia también reside en el nombre de gracia santificadora o justificadora, porque esta incluye a ambas. Para hacer la cosa un poco más simple, hermanos, los sacramentos es los cuales a través de ellos la iglesia imparte gracia. ¿Y gracia por qué? Porque aunque se perdonan los pecados, tienen que seguir siendo perdonados. Aunque el bautismo parte con el hecho de nuevo nacimiento, y a aquellos dicen justificación o nacer de nuevo, pero lo que están diciendo es que es simplemente como un primer paso, que hay otros pasos que tú tienes que estar en ellos, permanecer en ellos, para que al final pueda Dios decidir si ha sido salvo o no ha sido salvo. Es por eso que al implantar los sacramentos, el catolicismo implanta un sistema de obras por las cuales tú tienes que buscar de que que tus pecados sean perdonados. La confirmación es un paso de ellos. La confesión continua de pecados ante el cura. La, la, la toma de, de la hostia y del vino, sé que te lo dan en todas las misas. Son actos en los cuales tú continuamente tienes que estar buscando de ser perdonado y de ser perdonado. De una forma intrínseca, muchos de estos sacramentos incluyen a un mediador llamado sacerdote, pero que no siempre, porque hay penitencias, por ejemplo, en las cuales tú uh, adquieres ante Dios, pues hacer un sacrificio personal para llevar a cabo un aspecto de sufrimiento personal para adquirir, para adquirir gracia. Aquí quiero enfatizar un poquito más qué producen los sacramentos. El bautismo te limpia del pecado original, quita otros pecados y el castigo de estos, provee nuevo nacimiento espiritual o regeneración, según Juan 3:3. Recuerda, de antemano, hermanos, las definiciones que el romano catolicismo dan a estos términos que también nosotros conocemos como regeneración, nuevo nacimiento. El título es el mismo, el significado es diferente. Bueno, porque al final te hablan de un nuevo nacimiento, de generación, pero lo único que es el bautismo es iniciar el proceso de justificación. Y es necesario para la salvación. Luego está la confirmación. Esto ya no solo se hace una vez. Otorga el Espíritu Santo en un sentido especial, lo cual conduce a un aumento de gracia santificadora y los dones del Espíritu Santo, como también de otros poderes espirituales. Es un sello con la Iglesia Católica. Luego está la penitencia, ¿no? Se puede repetir muchas veces. Quita la pena de los pecados cometidos después del bautismo y la confirmación. De esta forma, los pecados mortales son redimidos y la justificación que se pierde por la comisión de estos pecados se restaura como un proceso continuo. La Santa Eucaristía se repite muchas veces. En cuanto a Cristo, Él vuelve a ser sacrificado. Sabe que la palabra misa significa matar, masacre. Matan de nuevo a Jesucristo. Vuelve a ser sacrificado y los beneficios del Calvario se aplican de continuo en el creyente. Tremenda. El matrimonio
es la unión en la que se confiere gracia para permanecer en los lazos del matrimonio según los dictan los requisitos de la Iglesia romano-católica. El ungimiento de los enfermos, antiguamente llamado extrema unción, confiere gracia sobre los enfermos, los ancianos, a los que están agonizando, y ayuda en el perdón de los pecados y a veces a la sanidad física del cuerpo. Luego están las santas órdenes, no se repite. Confiere gracia especial y poder espiritual sobre los obispos, sacerdotes y diáconos para el liderazgo dentro de la iglesia, como representantes de Cristo por toda la eternidad. Este concilio de Trento fue bien dramático, cuyos decretos siguen teniendo actualidad hoy día. Declaró que era anatema, divinamente maldito, cualquiera que negare estos 7 sacramentos de Roma. Si tú los niegas, eres declarado anatema. Dijo el Concilio de Trento: si alguien dice que los sacramentos no fueron todos instituidos por nuestro Señor Jesucristo, o que hay más o menos de 7, o que cualquiera de los 7 no es intrínseca y verdaderamente un sacramento, que sea anatema. Además, dijeron, si alguien dice que los sacramentos no son necesarios para la salvación y que sin ellos los hombres obtienen de Dios por la fe solamente la gracia de justificación, sea anatema. Por otra parte, el canon quinto dice, si alguien afirma que el bautismo es opcional, esto es, que no es necesario para la salvación, sea anatema. Hermano, ¿qué tal estamos hasta aquí? Me imagino que muchas de estas cosas ustedes ya las conocen, ¿no? Pero es bueno retomar y darle un poquito de entonación a todo lo que esto tiene que ver. No sé si hasta aquí. Sí, claro que sí, Sarai. Dinos, ¿qué tienes que comentar, Sarai? Buenas noches, hermanos. Bueno, ahorita que mencionó estas leyes del Concilio de Trento, pues es curioso la forma en la que ellos hasta cierto punto saben cómo realmente es la doctrina. Entonces, como saben que sus seguidores son fieles ciegamente y que van a poner y van a creer confiadamente en lo que ellos digan, pues por eso pusieron esas reglas, porque de hecho son esos puntos que tomamos nosotros para predicar el evangelio. Por Sí, ejemplo, que el bautismo debe ser ya de forma consciente y que para la salvación se necesita solamente creer en el nombre de Jesucristo, creerlo de corazón y confesarlo con nuestra boca. sí, Entonces, estas leyes que puso el Concilio de Trento pues son prevención contra, contra la evangelización para que ellos no crean, correcto. porque de cierta forma los hacen vivir engañados, porque también de cierta forma conocen hasta cierto punto la, las enseñanzas bíblicas, entonces quieren que vivan ciegos completamente. Sí, realmente, Sarai, creo que solo en mi caso personal es que tiene que ser un agua del Espíritu Santo para que te abra los ojos del entendimiento, ¿no? Porque estás tan metido y estás tan metido. Pues solamente Dios mismo dando. La muerte, escuchamos. Tienes, ahí está. Ahí estamos, que se me congeló tantito. Es que también depende de ahora sí que en la teoría, digamos que ese es el dogma católico. Entre concilio y concilio se ha ido desglosando, pero en la práctica habría que analizar bien quién realmente sí sigue todos los lineamientos católicos. Y aquí a manera de comentario, hace algunos años, pues yo tengo una amiga
que ella es atea todavía. Me gusta debatir con ella porque hacemos muy buenos debates, pero eh, Sí, y ella se casó hace varios años y su familia, bueno, de parte de ella dijeron, no, pues que nosotros queremos por tradición que te cases por la Iglesia Católica, ¿no? O sea, ella no sí, quería, pero al final de cuentas, para complacer a su familia, dijo, ok, está bien, ¿no? Pero pues como ella, no sé que su familia no, al menos ella nunca hizo todos los sacramentos de la iglesia, porque en la iglesia católica no te puedes casar si no tienes los sacramentos. claro. Entonces ellos, ella, la familia de ella fue con el sacerdote, ¿no? Oiga, o sea, que mi hija se quiere casar, pero pues no tiene nada registrado, ¿no? Mm, Entonces, y ya hicieron trato con el sacerdote, hicieron ahí un trato y omitieron todos los lineamientos y hicieron la ceremonia sin problemas. O sea, ahí digamos que ellos mismos quebrantan sus propias leyes por beneficios o por simple y sencillamente quedar bien con alguien o X, ¿no? Cualquiera sea la razón, como pues sí, sucede en muchos lados. y por lo general ellos aceptan, pero sabe que también va por detrás. Es una buena cantidad de dinero que tienen que pagar para Sí, que así es. la- se haga el matrimonio. Ellos siempre salen adelante, pues, pero en pueblos, pues se ve todo ese tipo de cosas y queda ahí mismo, no sale, queda entre ellos, porque al fin y al cabo después tantas familias, pues, como te digo, dicen, son nominales, nunca van a la iglesia. Así que es bastante defraudante todo lo que ellos proclaman, dependiendo de dónde esté. Muy bien, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario? Antes de seguir adelante, solo quiero sacar a relucir distintas definiciones que tanto los protestantes como los católicos dan a estos términos, tan importantes como gracia. En la Biblia nosotros vemos que es la disposición de Dios hacia los hombres, mediante la cual expresa su misericordia y su amor, de modo que el creyente se le trata como si fuera inocente y perfectamente justo. Por gracia somos salvos. En el catolicismo une una sustancia o poder que parte de Dios y que se le coloca en el creyente mediante el sacramento, con el fin de capacitarlo para realizar obras meritorias y ganarse el derecho de entrar al cielo. La definición de gracia totalmente diferente. La definición de salvación es la recepción instantánea de una posición irrevocable, justa delante de Dios, asegurada en el momento de la fe por medio de la gracia. La salvación se otorga a aquellos quienes la Biblia describe como impíos, pecadores, enemigos e hijos de ira. Por lo tanto, aquellos que, que, que se les han hecho que no eran justos han venido a ser justos. Es un instante, es un acto. En el catolicismo es un proceso. Y eso me gustaría que ustedes queden muy claro. Nuestra salvación es un instante, un acto de fe, donde somos sellados por el Espíritu Santo. Para el catolicismo no, es un proceso de por vida, mediante el cual Dios y los hombres colaboran para asegurarse el perdón de pecados. Esto se logra solo después de la muerte y la purificación de los pecados en el purgatorio, y descansa en la obtención personal por parte del hombre de la justicia objetiva de Dios. De otro modo, no hay salvación. Y así pues aquí tienen una serie de términos que ahí le van a quedar: reconciliación, regeneración, justificación, el bautismo, ¿verdad? No obstante, recuerden que la Biblia nos dice que somos justificados por fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Así que las buenas obras
y la santificación no tienen nada que ver con nuestra justificación o salvación. Así que, hermanos, a pesar de que este Concilio de Trento declara tantas cosas como que dice, si alguien dice que el pecador es justificado por fe solamente, queriendo decir con esto que no se requiere nada más para colaborar con el fin de obtener la gracia de la justificación, que sea anatema. Con esto, pues, los sacerdotes saben muy bien de esto. Casi no lo ponen en ejercicio, pero esto es lo que tienen escrito, establecido, de cómo la iglesia en general nos ven a nosotros. Creencias, vemos un poco de las creencias romano-católicas, que nosotros las vemos en nuestros pueblos y por todos lados en Latinoamérica, ¿no? La penitencia es un acto en particular, o varios actos, que se consideran como satisfacción ofrecida a Dios como reparación por el pecado cometido. La penitencia puede incluir la mortificación, como el uso de una camisa irritante hecha de pelo grueso de animal, así como hacían los del Antiguo Testamento, ¿no? Vestirse en silicio. La oración, un peregrinaje religioso a una ermita de Cristo o de María. Eh, Hay tantas cosas, ¿verdad?, de penitencia. Yo recuerdo una vez estando en un país en Sudamérica que había una pedrera a un lado del pueblo y según el pecado que habías cometido, tenía que cargar la piedra de la punta del pueblo hasta donde estaba la ermita de la Virgen para que tus pecados sean quitados. Qué tremendo, ¿no? Y, y todo esto me hace recordar tantas cosas, ¿no?, que se imponen en nuestra vida para poder satisfacer nuestras creencias de poder ser perdonado. Sí, hermana, dinos, Mirna, hombre, Mirna, primera vez que veo tu foto. Pon el micrófono, Camila. No se te Hola, escucha. pastor, ¿cómo está? Bien, hombre. ¿Cómo está Puebla? Dígame. Aquí hace mucho frío, mucho frío. Sí, Ya nos estamos congelando. sí, a ver si te das ¿Sí me una. escucha, Paz? Sí, dígame, ¿qué querías compartir? Ah, es que le digo que aquí en la Iglesia Católica hay muchas indulgencias y bueno, para perdón de pecados hacen que ore la gente, le dicen que nos escabechemos 10 Padres Nuestros, 5 Aves Marías y tus pecados son perdonados. Nada más y ya te echan el século seculorum los padres porque oraste eso y ya estás perdonado y ya te dan una pastillita ahí para que te la tomes y ya sales santo. Entonces te das cuenta que superficial es todo eso, porque pues no es así. Tenemos que ir al altar y rendirnos ante la presencia de Dios y pues es por fe, ¿no? Y ellos lo hacen por indulgencias y hay que pagar. Si Y no según sabes tu si pecado tienes que aflojar el tienen que dinero comprar, y tienen que comprar según esas indulgencias, bautizos, bodas. las compran, ¿no? O no las compran. Tienen que pagar las indulgencias, ¿sí? Porque es Sí, una, también, como hacía con con Martín Lutero, ahí fue cuando él se dio cuenta, ¿no? Cuando empezaron a cobrar las indulgencias que tanto pagas y arrodilla hasta la iglesia, tienes que caminar hasta aquí, por ejemplo, aquí en México está la iglesia, una iglesia en el Zócalo, y se van desde aquí, cuando es lo de la Guadalupe, se van caminando desde Puebla, son 2 horas, 3, 4 horas caminando, se hacen luego 5 días desde Chiapas hasta México, caminando para ir a la Virgen de Guadalupe. sí, Entonces, todo eso son indulgencias para ganar para la, ganar la, sa- la, la- una mejor entrada para el cielo, ¿no? sí, para que seamos salvos. Y Todo lo que estaba diciendo son por nosotros sufrimos exactamente, la son imposición muchas drástica del equivocaciones, catolicismo pero español, porque todas esas costumbres allá en España existen, ¿no? sí, Las correrías. ¿Sabes que a propósito de que se me olvide,
muchos aún cristianos evangélicos van a hacer el Camino de Santiago, le llaman. Se ha hecho muy famoso. Hay muchos caminos, un peregrinaje que hacen desde una punta de una ciudad hasta llegar a Santiago de Compostela. Hay un camino que sale desde Francia, otro desde Portugal, otro desde Barcelona y desde Sevilla. Y la gente camina días y días y días y vas parando. Según si tienes dinero, pues puedes pagar para que te transporten. Pero casi todos los veranos, esos caminos comarcales de tierra, ayuda a la gente caminando hasta llegar a Santiago de Compostela. Es el famoso Camino de Santiago. ¿Sabes? Santiago fue el medio hermano de Jesús. Santiago nunca estuvo en España, pero según la tradición, es lo que pasó, que Santiago fue enviado del cielo, cayeron los huesos, tomó forma, tomó forma y empezó a predicar el Evangelio por toda España. Y para más, para creerlo, los huesos de Santiago están dentro de esta catedral de Santiago de Compostela. Y todo el mundo va ahí hasta llegar a donde están esos huesos. Ya te digo, toda la gente lo está haciendo por hacerlo, muchos que no creen en nada, pero hasta cristianos evangélicos lo están haciendo, solo por ir de caminata. ¿Cómo nos dejamos influenciar? Bueno, perdona, Ronnie, dinos, Ronnie. Sí, hermano, buenas noches. Buenas noches. Fíjese que tengo pues varias dudas, pero una de las dudas es que con respecto a las tradiciones católicas, y yo creo que cabalmente eso acaba de decir usted, hay muchos cristianos que prácticamente están ejerciendo algunas tradiciones católicas. Y yo quisiera, por ejemplo, quiero salir de duda, ¿verdad? Con relación al arbolito navideño. ¿Es pecado o no es pecado? Porque estaba oyendo precisamente hoy en la mañana a un sacerdote. Él mismo manifestó de que el, ¿cómo se llama? Que el arbolito de Navidad es una tradición satánica. Y Mm, también escuchaba un ex satánico que ahora supuestamente es evangélico y él estaba explicando que en el arbolito de Navidad específicamente habían tres demonios, ¿verdad? Y él dio los nombres y así muchos cristianos tenemos prácticamente algunos practican muchas tradiciones católicas. ¿Cómo hacer para llegar a realmente a diferenciar? Porque le digo, hay realmente muchas actividades, muchas tradiciones sí. que a veces los Porque evangélicos lo practican, ¿verdad, hermano? Y se esa es tiene que la duda que me queda. cada tradición tiene que estudiarse, ver su origen y luego personalmente pues tomar una decisión, ¿no? Lo que yo he estudiado del árbol de Navidad, efectivamente era una creencia pagana en Europa, sobre todo en la parte central de Europa. Existía lo que se llama la adoración al árbol, ¿verdad? Y entonces existía esos grupos. ¿Qué tan satánicos y qué tan demonios? Eso pues es difícil de dar testimonio por escrito en algo que se nos diga eso, ¿no? Solo ese se cree por de boca. Eh, en el mundo cristiano, una respuesta que encontré una vez de un gran predicador y también pues fue así, es que el mismo Martín Lutero, allá en Alemania, él para adaptar lo que era el paganismo, gente que venía a conocer de Cristo, les dijo, mira, vamos a hacer de esta práctica pagana una práctica cristiana. Y para hacerlo cristiano, le vamos a poner luces al árbol. Y así vamos
a quitar toda mm, mala espíritu o cualquier cosa que pueda haber de eso, porque la luz nos representa a Jesús. Así que Él implantó el poner luz en los árboles de Navidad. Y de ahí cada quien pues toma, según, ¿no? Que se venere al árbol. No, por supuesto que no. ¿Qué significa para ti? Pues yo creo que a nivel personal cada quien sabe muy bien que tenemos que abstenernos de la idolatría. Eso es seguro, no idolatría, no otro Dios bajo frente nuestro, ¿verdad? Y eso es muy importante tomarlo en cuenta como cristianos. Dinos, Samuel. Precisamente para abonar a esta parte, y creo que lo veíamos hace apenitas cuando usted mencionó el sincretismo católico. Entonces, hay muchas creencias que se han adaptado a la tradición católica con el hecho de ¿cómo llamarlo? Lo que hacían los griegos cuando ellos expandieron su imperio. Lejos, en lugar de conquistar por las armas, se conquistaba así, te ofrezco mi religión y adapto lo que tú tienes y todos vivimos en paz. Entonces, precisamente la Navidad, que es la celebración del sol invencible romano, precisamente el imperio romano Ujú, se adentra con Constantino a la iglesia. claro, Cuando entonces, que aquí está el sol invencible, bueno, 25 de diciembre pongamos, Dios Todopoderoso, Jesucristo, nacimiento de Jesucristo, ¿no? Y se así mezcló. es. Ese es el origen histórico. Ahora Sí, ya cada quien sabe, como usted bien lo mencionó, qué significa para nosotros tal o cual objeto. Si para mí ujú, es causa de idolatría, independientemente sea el árbol o sea otro objeto, entonces ya estoy cayendo en un pecado. Pero si está ahí como decoración, no creo que, al menos personalmente creo que no hay tanto problema, pero ya ujú. dependería de cada quien cómo ve esa tradición. Tienes que, si como cristianos, cada uno de nosotros tenemos que ser muy conscientes que la fecha que se celebra de Navidad no precisamente eh, es la fecha que nació Jesús, no, no. Los datos bíblicos que se pueden ver es que si habían pastores, pues en la pradera de Belén, ellos no están allí en la época de Navidad porque es mucho frío, pero sí están en la época ya como lo que nosotros conocemos de primavera, que viene a ver allá pues abril, mayo, por esos meses es que están pues los pastorcitos allí en esas praderas de Belén, ¿verdad? Como una cuestión cultural, histórica, ¿no? Así que seamos conscientes. Lo importante para nosotros es que Cristo vino y que nació, que nació en un pesebre. Gloria a Dios por ese día tan hermoso que vino. Y sí, bueno, tenerlo eso muy, muy consciente. Perdón, había otra hermana que tenía la mano levantada. No sé Que si fue la hermana Vilma, me parece. Vilma, Sí, mi hermano, yo era yo. Bueno, dime. el hermano acotó un poco de la pregunta que yo le iba a formular. En respecto a lo que usted estaba diciendo, es decir, en el ámbito cristiano, sea la denominación, sea bautista, sea pentecostés, sea de cualquier otra denominación cristiana, es decir, la postura de nosotros, veámoslos del ángulo, desde cualquier ángulo, ya sea decorativo, ya que se vea bonito, la postura de nosotros debería de ser que no, porque es decir, es una tradición totalmente pagana, que no la deberíamos mezclar con el cristianismo, en este caso, que es la fe que nosotros tenemos. De verdad, nosotros sabemos que Jesucristo nació, vino a la tierra, y todos sabemos de la manera como Él vino, cómo nació y cómo murió. Entonces, yo le digo porque yo pertenecí primero a una iglesia pentecostés, después fui a la bautista. En la bautista primero decían que no, y después por un capricho del pastor, justamente hasta el año que estuve allí, instauró, dijo que no era malo el arbolito, mientras que el otro pastor nos había enseñado de que el árbol de Navidad era totalmente
del origen pagano. Sí, yo creo, pues, por eso digo que tener mucho cuidado, ¿no? Con no vernos. Yo donde encuentro algo negativo es venerar a un árbol o pensar que el árbol te va a traer más bendiciones. No. Hoy día vemos que vivimos en un mundo tan lleno de comercialización que Ujú, se habla más del Santa Claus que de Jesús. así es. Y pues son puras cosas del mundo, ¿no? Que nosotros tenemos que tener nuestra fe firme en Cristo Jesús y que sea Navidad todos los días, no un Amén. en específico. Bueno, tenemos la confesión de los pecados. Ahí está, es una cuestión que el intermediador entre Cristo y el penitente y queriendo que se le perdone sus pecados, realmente es, no sé, para mí es un sacrilegio enorme, ¿no? Eh, el pretender este tipo de cosas. Recuerdo que yo recién convertido fui a mi cura consejero del colegio que yo me gradué, porque toda mi vida fue romano católica en colegios católicos. Y fui donde el cura y le pregunté, oye, ¿qué sentido tiene venir a decirte que he pecado todas las semanas? Si yo mismo sé que lo voy a volver a hacer la siguiente semana, porque ¿quién me va a parar? Yo hago lo que yo quiero. No, no, tú tienes que confesarte. Porque me dice, esto es como que tú te pases a tomar la ducha todos los días. Si tienes que hacerlo para ducharte. Esa fue la respuesta que me dio, ¿no? Y bueno, interesante. Pero dije, pero si la Biblia dice que mis pecados son perdonados y que después yo tengo que ir a Jesús para que Él sea el que me perdone mis pecados. Yo no veo aquí a ningún hombre por ningún lado que me diga la Biblia que tengo que ir a un hombre, porque usted, se lo dije, no sé, y se ofendió. Pero usted es pecador también, ¿no? Usted es pecador, yo soy pecador. Como un hombre pecador como usted, me puede perdonar los pecados a mí. Ahí quedó la discusión. Por poco me expulsan del colegio. La misa, otra cosa horrenda. Eh, Cada vez que un cura pues hace esto, porque ellos creen en que en el momento que él levanta el cuerpo y se toma el vino, se convierte en la sangre y el cuerpo de Cristo. Y eso que la gente tiene que tomarlo, pero antes tiene que haberte sido confesado. Por eso es que todas las iglesias católicas, ellos tienen un altar en el fondo, donde guardan la hostia, guardan todo, porque no pueden tirarlo. Si les sobra, tienen que guardarlo para la siguiente vez, porque es el cuerpo de Cristo, ¿no? Es una cuestión de interpretación, ¿no? Ellos toman una interpretación bastante rígida eh, en el momento en que Jesús dijo, este es mi cuerpo, este es mi sangre, ¿no? Nosotros tenemos una definición totalmente diferente. Otra cosa muy interesante que una vez me vi involucrado sin querer en esta cosa del rosario. Cómo es una penitencia, una forma en que ellos buscan el perdón de los pecados, ¿no? No solamente de los de ellos, sino que también de los difuntos. Y yo una vez fui a un viaje, yo salgo mucho a hacer viajes misioneros, y fui a un viaje misionero a Honduras, ¿no? Y entonces, estando allá en Honduras, se unió otro grupo y estuvimos, pues, llevando ayuda social, pero evangelizando también a muchos pueblos. Bueno, de regreso para acá, el grupo este, que nos hicimos muy amigos, me dijeron, te invitamos a que vengas a nuestra iglesia, porque nos ha gustado todo lo que nos has compartido. Así que me dieron la dirección, están aquí en el estado de Alabama, a unas 3 horas de mi casa. Así que me recuerdo salir para allá un domingo por la mañana, llego y de repente me encuentro que voy entrando a una iglesia romano-católica. Y ya me dice el señor encargado, bueno, pues quiero que des una introducción bíblica porque vamos a hacer un rosario humano.
vamos a colocarla, toda la gente en este gimnasio y tú vas a presidir este rosario humano. Le dije yo, wow, ¿dónde me he metido? ¿En qué cosa me he metido aquí? Y en ese salí hacia abajo y llamé a un par de ellos que eran buenos amigos y les digo, oye, mira, yo no creo en estas cosas. Yo soy cristiano evangélico. Lo siento, no puedo participar de esas cosas. Va totalmente en contra de mis principios. Oh, sí, perdona, perdona. Pensamos que tú pues podías introducirnos en todo esto. No, 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 para nada. Esto es, esto no es bíblico. Bueno, dejémoslo allí, no perdamos la amistad. Y entonces me dije, los espero allá en el restaurante. Cuando terminen allá nos vemos. Pero es una serie, no el rosario. Como la gente está bien impregnada en que se empiezan a recitar los Ave María, y los Padres Nuestros y las glorias. Todo eso, pues, les trae mucha satisfacción personal y gratificación. Y ellos sienten que les infunde gracia. Se sienten bien al hacer todas esas cosas, ¿no? Pero es una práctica tremendamente buena. Es Hermano, la creencia del purgatorio, ellos también, ¿no? Creen en el purgatorio, creen que una persona puede salir de allí a través de misas, a través de rosarios, penitencias. Por eso es que cuando alguien muere, siempre hacen una misa en nombre de esa persona para ver de que vaya de seguro para el cielo. Y creencias, pues, muchas totalmente antibíblicas. Aquí les he puesto yo un contraste entre llegando ya a los libros apócrifos. Sabes que hay 40 libros apócrifos nuevotestamentarios y 47 antiguos testamentarios. Aquí solo le nombré algunos de ellos. Es increíble. Pero en muchos de estos libros, los hermanos católicos encuentran apoyo a sus creencias. Para que tengan cuidado. La tradición, como he estado hablando, tan importante para ellos. Esa es como la base para sus vidas. La infalibilidad del Papa es algo fuera de serie, como ya lo hemos estado tratando. Pero quiero terminar con esto, ¿no? Con nuestra querida María. Eh, Antes tenía levantada la mano Roberto y tiene levantada también la mano Samuel. Roberto, ¿qué tenías que decir tú? sí, amén, gracias. Sí, sí, no, con respecto a lo del rosario, que me recuerda a Mateo 6:7, donde dice, y orando unos seis, varias repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, pues vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Entonces, ahí es donde el Señor nos enseña que debemos de orar de la siguiente manera, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? O sea, y nos dice que no hagamos vanas repeticiones. Sí, no, eso es obvio. Samuel, Y nada más para, por ejemplo, ya que le dimos el palomazo a lo que es el purgatorio, creo que entre Juan Pablo II y Benedicto XVI, precisamente por ahí, y hablando, y ya que pasó de ahí la autoridad del Papa, precisamente, creo que ellos dijeron que ya el purgatorio como un lugar físico como tal ya no existe. Entonces ya nada más es un lugar por el que todo católico va a pasar, digamos, toda persona tiene que pasar obligatoriamente, sí o sí, sí, para sí. poder llegar al cielo. Creo que modificaron esa parte del purgatorio, Ujú. ya por edicto papal. Eso, lo que dice el Papa, pues va a misa, ¿no? Lo que es curioso acerca de María, ¿no? Para ellos, ella es corredentora, mediadora y es la reina del cielo. Son tres características que se le da a María, ¿no? Como corredentora, ella colabora con Cristo en la obra de salvar a los pecadores. Como mediadora, ella en la actualidad dispensa las bendiciones y la gracia de Dios espiritualmente a todos los verdaderamente necesitados. También pues sana, ¿no? Mucha gente le pide en oración ser sano y ella otorga eso. Como reina del cielo,
Ella reina providencialmente con Cristo, el Rey del cielo. A pesar de los conceptos de la Iglesia romano-maría, María ha sido comúnmente elevada por encima de todos los profetas, los apóstoles, los santos, los papas y aún de la misma Iglesia Católica. Como dijo el Papa Pablo VII, el lugar que ella ocupa en la iglesias es el más elevado y el más cercano a nosotros después de Jesús. En cierto sentido, sí y no, porque María está por encima de Dios, por encima de Jesús también, porque es la Madre de Dios. Y se ven muchos murales en las iglesias o en cuadros católicos, María está por encima de Dios. Y aún más, por encima de María, ¿sabes quién está? La mamá de María, Santa Ana. No tiene un fin todas las creencias que hacen. Así que el Vaticano II declaró todo esto acerca de María. Es inmaculada, ascendió al cielo, es corredentora y mediadora y reparte todas las gracias. El derecho que tiene María de que la veneren o la adoren, dicen los católicos. No, es que no la adoramos, nosotros la veneramos. Al fin y al cabo, viene a ser lo mismo. Pues nada, hermanos, el tiempo se nos ha ido volando. Para mí ha sido un placer poder compartir estas enseñanzas con ustedes. Ya te digo, solo el estudio del catolicismo necesitaríamos unos 6 meses para estudiar con detenimiento cada una de estas cosas, pero no tenemos el tiempo. Ahí les quedan mis estudios que les sirvan de alguna pregunta. No piensen 2 veces, comuníquense conmigo directamente si quieren. Ahí les dejo escrito mi WhatsApp, ¿verdad? Este es mi WhatsApp. Todo el mundo tiene WhatsApp. Si tienen preguntas, por favor, mandádmela directamente, así puedes poder contestarles. Y nada, así terminamos este semestre. Esta es nuestra última clase. Comenzaremos de nuevo mi clase, también como las otras, pues el próximo año, ¿no? Ya se les avisará. Para mí ha sido un placer haber estado con todos ustedes y les deseo que, bueno, que mantengan su mente en Cristo Jesús durante todas estas fiestas. Que Él siempre, cada día, tiene que ser nuestro centro. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Levante la mano. Viviano, no sé si tenemos cosas en la... Sí, hermano, no, algo sobre lo del Papa, que me llama mucho la atención, ¿verdad? Es en- en Mateo 23 y versículo 9. Dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, ¿verdad? Entonces dice que no llaméis Padre vuestro, o sea, Padre, bueno, o sea, y sabemos que al Papa le dicen Santo Padre, ¿verdad? Ujú. Sí, entonces son cosas que, bueno, que se salen del, ¿verdad? Mm. Muy buen dato. ¿Alguien más? Que si Bueno, participo nos llega a las 10. casi llegamos a las 10. Sí, para mí, pues, de verdad que ha sido muy especial. Ivonne, ¿qué nos dice Ivonne del catolicismo allá por Huaraz, Perú? Pastor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, hay mucho. Hola, buenas noches con todos. Hay mucho que decir sobre eso, ¿no? De verdad, es demasiado amplio y es también lo que las personas como que se escudan para no escucharte, ¿no? No, yo soy católica y ya, cómo abordarlos a ellos, cómo hablarles. No, así que me parece genial todos estos saber más. Para ver cuántos Se te corta la voz, casi no se te escucha. Deciros, hermanos, que no pierdan fe. Si tienen que testificar de Cristo, háganlo. ¿Verdad? sí, Háganlo.
que se van a sorprender de cómo la gente va a actuar y a responder si es que el Espíritu los está llevando hacia adelante. Digamos, yo ministré por muchos, muchos años en España y la cantidad de creyentes españoles son muy pocos, muy pocos. Hoy día en España hay iglesias grandes, pero por lo general es por la inmigración que ha llegado de Latinoamérica a España. Las iglesias han crecido muchísimos, pero el cristianismo se da, el poder de Cristo está. Yo ya conocí pues a un par de católicos sacerdotes que llegaron a conocer a Cristo de una manera espectacular por el ejemplo, la vida de una familia protestante. Este sacerdote católico vino a conocer a Cristo y bueno, y se puede dar. Él se llamaba José Borrás y es un gran testimonio allá en España. Se puede, hermanos, de verdad, pero con ellos son muy peculiares porque quieren ver que lo que tú dices lo vivas, lo vivas. Termino con esto. Recuerdo que estábamos allá en España con mi hijo, con mi esposa, llevábamos a nuestros hijos a la escuelita todos los días, porque ya tienes que ir mañana, mediodía, tarde y más tarde, andar con tus hijos para arriba y para abajo en el colegio. Y así se hace uno amistades. Y nos hicimos amistad de una persona, Maribí. Maribí, pues, siempre curiosa, y estos, quiénes son, qué raros, que no sé qué. Pero bueno, una vez toca la puerta, dice, y abrimos, voy a pasar. No pidió ni permiso para entrar. Voy a pasar. ¡Pum! Y se sentó y dijo, decidme, ¿qué es lo que ustedes creen? ¿Y por qué es tan diferente a lo que nosotros creemos? ¡Wow! Porque veo cómo ustedes se comportan. Y sobre todo, dijo, lo que más me impresiona es cómo vuestro hijo se porta en la iglesia. No es como los demás niños. Yo como quisiera que mi hijo fuese como vuestros hijos. ¿Qué hacen? ¡Wow! ¡Qué oportunidad más grande de, de testificar de Cristo! Fue maravilloso. Pero ella no se convirtió. Muy fuerte. Maribí. Después de muchos años, allá por el año 2006, 2007, fui a visitarles, porque siempre quedamos con amistad. Y me dice ella, Roberto, me estoy muriendo. Sí, Maribí, ¿qué le pasa? Tengo cáncer y ya me quedan pocos meses. Y qué bueno que ha venido, porque hoy sí, yo quiero abrir mi corazón a Jesucristo. ¿Qué debo de hacer? ¡Wow! ¡Qué maravilla! Yo estaba tan feliz, tan contento de que ella estaba decidida a dar su vida para Cristo, a pesar de que iba a morir, pero fue algo maravilloso. Así que nunca hay que sentirse por vencido con los católicos, hay que ir adelante con ellos y ellos mucho más y más y más. Que Dios tiene mucho en espera para con nosotros, para que sigamos compartiendo el Evangelio de Cristo Jesús para con los demás. Mi amor para con todos y pues no sé quién va a terminar en oración. Sí, hermano, no, nada más recordarle a todos los hermanos que, bueno, y ya es la última clase, que no se salgan del chat, ¿verdad? Del WhatsApp, porque ahí vamos a estar enviando los diplomas para que todos los descarguen. Aparte de eso, el chat, ustedes saben de que se va a mantener cerrado y no les va a quitar, pues, nada de memoria en el teléfono porque no se va a mandar nada. Y también ahí vamos a informarles de las clases del próximo año, del año 2025. Entonces, para que estén pendientes ahí, el próximo año, en enero, febrero. Tal vez por ahí vamos empezando con las clases. Entonces, para que no se salgan del chat, hermanitos, que Dios me los bendiga y Vivi, no sé, para que se encargue de la parte final de la oración. Sí, le habíamos encargado al hermano Carlos Martínez si nos puede ayudar con la oración final. Por favor, hermano. ¿Está por ahí? Yo creo que quizás Carlos se le cortó el internet. Sí, yo creo que No, no. ahí está, sí, Carlos Martínez está ahí. Lo que pasa es que tiene Sí, sí el está. micrófono cerrado. Ajá, sí, sí, todavía lo vi en movimiento hace un rato.
Pues ya que está aquí, si no la hermana Vilma Mora la veo, muy dispuesta, entonces yo creo que hermanita Vilma nos puede ayudar. Amén, hermana. Por favor, hermana. Amén. Padre Celestial, alabado sea tu santo y bendito nombre. Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo que nos ha permitido aprender de las distintas religiones del mundo, Señor, porque son religiones lo que hoy nos ha tocado aprender, Señor, de las distintas, cómo se hace manifiesto el engaño de las tradiciones, las costumbres, que un día nosotros fuimos desarraigados de aquellas vanas costumbres. Te agradecemos por este tiempo que el hermano ha invertido para podernos enseñar y que tú seas siempre capacitándolo en todo tiempo y lo que nosotros hayamos aprendido, que sea para nosotros, para poderlo también compartir con aquel que no ha conocido de Cristo, aquel que no ha conocido el Evangelio y que aún está cegado por las costumbres y tradiciones de las distintas religiones. Padre, te agradecemos, sea usted bendiciendo la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por el tiempo que tú nos has provisto, a pesar de las distintas dificultades que se nos han presentado, hemos podido estar y hemos podido concluir este tiempo. Sea usted bendiciendo la vida de nosotros, la vida del pastor Roberto Bautista, y que sea usted en la vida de cada uno de nosotros. Bendíganos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.